Saludo para toda la audiencia que se conecta con nosotros en este momento. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Investigaciones SIUP, los grupos de investigación Educación y Cultura Política y Educación Infantil, Pedagogía y Contextos, les extendemos una vez más la bienvenida a este evento que nos reúne hoy. El coloquio Literatura, Memoria e Infancia nació en el 2020, con numeración, con la ambición de seguirse realizando, porque contar es una compulsión. Contar números, sí, y también contar historias. Así que si había un primer coloquio, tendría que haber un segundo coloquio y un tercero y un cuarto, para que una sensibilidad estética sea cada vez más parte fundamental de la formación de maestros y para que se reconozca la literatura como artefacto de la cultura que nos permite comprender la propia vida, el devenir histórico y la condición humana. Pero vamos por partes, sin afanes. Después del 1, el 2. El segundo coloquio tiene como pretexto la socialización de avances de las investigaciones, análisis de obras literarias con perspectiva infantil y perspectiva infantil en la literatura colombiana del retorno a la infancia a las infancias figuradas, que adelantamos, investigadores de los grupos Educación y Cultura Política y Educación Infantil, Pedagogía y Contextos. El proyecto de análisis de obras literarias con perspectiva infantil, que se adelanta en la modalidad de semillero de investigación, se pregunta por la formación literaria, que a decir de Teresa Colomer, requiere un maestro mediador de lectura para presentar los libros a los niños. En este marco, interroga las ideas que circulan en el espacio social y educativo con respecto a lo que es la literatura infantil, con la intención de problematizarlas y así abrir un escenario de discusión académica con respecto a la noción de la perspectiva infantil en la literatura. Por su parte, el proyecto Perspectiva Infantil en la Literatura Colombiana, del retorno a la infancia a las infancias figuradas, indaga los imaginarios sociales que en torno a la infancia circulan en las obras literarias, que más allá del público al que se dirigen, sustentan su trama o dan lugar en ella a la infancia como punto de vista, que bien puede referirse a una etapa en la vida de un individuo, a un tiempo en la vida del sujeto que no se delimita a una edad particular, a la infancia de una sociedad o a la infancia como un asunto que impele a la condición humana. Proponemos como punto de partida de la conversación que pretende abrir este espacio, comprender la literatura con perspectiva infantil como una expresión artística que a través de imágenes lingüísticas y visuales recrea e inventa realidades, al tiempo que transmite y propone la construcción de sentidos de la acción humana. Cuando se trata de literatura dirigida intencionadamente para un público infantil, estamos entonces ante artificios y artilugios dispuestos para la acogida de los más nuevos en el universo de la cultura, que permiten a los niños y jóvenes acercarse a la comprensión de la sociedad a la que pertenecen, las contradicciones que la constituyen, los valores que regulan sus relaciones y, por supuesto, a las transgresiones que se producen en su devenir. En la literatura dirigida a otros públicos, el juvenil y el adulto, en las que se realiza un esfuerzo para construir una trama desde el punto de vista de un niño, o por aproximarse a la configuración del carácter infante de la experiencia, se enlazan las apuestas por el retorno a la propia infancia para interpelar el pasado desde una inscripción generacional y por el posicionamiento de voces que actúan, atestiguan, toman decisiones y se afectan con la vida cotidiana, familiar, social, política, aun cuando los adultos hagan esfuerzos por compartimentarla en pro de su protección. Al margen de la distinción entre los públicos, en la escritura de obras con perspectiva infantil se traslucen las sensibilidades e ideas
en torno a la infancia, estrechamente vinculadas con una impronta biográfica de un sujeto con anclajes espaciotemporales que se manifiestan en los posicionamientos éticos, políticos y estéticos que asume. El segundo coloquio, Literatura, Memoria e Infancia, la perspectiva infantil en la literatura, será el escenario para continuar ampliando las comprensiones en torno a qué significa leer, escribir e investigar, un modo particular de ver el mundo, de padecerlo y de actuar en él. Por ello, el evento está pensado como un encuentro sensible con escritores, maestros, investigadores y críticos literarios, un diálogo estético y académico, si es que fuese posible nombrar estos elementos separadamente, sobre todo en la formación de maestros. Hoy nos acompaña en la instalación la profesora Sandra Lucía Rojas, quien coordina el semillero Literatura, Memoria e Infancia. Este semillero se los presentamos el año pasado en nuestra primera versión y gracias a la acogida del evento, este semillero tuvo un impulso importante. Hoy sigue creciendo, pero ya vendrá el momento de adelantarles las últimas novedades. También, como en nuestro primer año, nos acompaña la profesora Sandra Marcela Durán Chiape, la decana de la Facultad de Educación. Estimada decana, le damos las gracias por acompañarnos hoy y por continuar impulsando desde la facultad no solo la realización del coloquio, sino también otras iniciativas que hemos presentado desde el semillero de investigación. Decana, bienvenida. Es un gusto tenerla como invitada en la apertura del evento y un honor, como siempre, contar con sus palabras para darle inicio. Muchas gracias, querida Carol, por tus palabras y por supuesto un saludo muy cálido de bienvenida para todos y todas las y los asistentes que nos acompañan en esta apertura al segundo coloquio Literatura, Memoria e Infancia. Bienvenidos de corazón a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Casa de Estudios de los maestros de este país. Un reconocimiento a los grupos de investigación, educación y cultura política y educación infantil, pedagogía y contextos. Gracias a los profesores que hacen parte de estos grupos, a la profesora Carol Pertús, a la profesora Sandra Rojas, al profesor José Ignacio Galeano, que han hecho posible que este evento se realice durante estos 3 días. Por supuesto, al semillero de investigación y a quienes lo integran y lideran, a la profesora Sandra Rojas, porque ese semillero también dinamiza este proceso de reflexión y de discusión en torno a la importancia de la literatura, a la importancia de la literatura en la formación de maestros. Celebró este coloquio que gira en torno a la literatura, a la memoria y a la infancia. La literatura como manifestación cultural que permite aproximarse a la infancia, aquellos entornos en los que transcurre su vida. Entre ellos, aproximarse a la escuela y, ¿por qué no?, al maestro. La literatura como lugar de encuentro, como posibilidad de vínculo, como posibilidad para la construcción de sentidos y significados. Y también como oportunidad para que la infancia elabore y relabore el mundo. La literatura como escenario que permite problematizar, preguntar, asombrarse, tomar distancia y acercarse.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de esta apertura y de todo el coloquio que acompañaré con todo el orgullo y, por supuesto, con la mayor disposición para seguir construyendo juntos desde la Facultad de Educación. Solo me resta desearles muchos éxitos en este encuentro y espero que en los próximos podamos continuar discutiendo, reflexionando, analizando posibilidades y oportunidades que brinda la literatura para la infancia, para la formación de maestros, para la escuela, para la familia y bueno, quedan muchos otros también, muchos otros proyecciones para seguir narrando, para seguir contando historias y sobre todo para seguir vinculándonos y encontrándonos. Un abrazo y aquí estaremos conectados con ustedes. Muchas gracias, Sandra. De nuevo, mil y mil gracias por acompañarnos en este acto de instalación. Sabemos que tienes muchísimas cosas que hacer en este tiempo de cierre de semestre y con la visita de pares para la acreditación de la licenciatura en educación infantil, pero aún así nos haces un espacio y agradecemos eso enormemente. Muchas gracias también por tus palabras y de nuevo por todo el apoyo que hemos recibido de parte de la facultad para hacer posible el evento y todas las otras cosas que se nos van ocurriendo en el camino. Quiero cederle la palabra ahora a la profesora Sandra Rojas, quien nos va a contar un poco acerca de cómo están integrados los equipos de investigación y además nos va a presentar la programación de estos días. Sandrita, bienvenida. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los estudiantes, a los profesores que nos acompañan. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este evento, un evento organizado desde el corazón, un evento organizado también desde la convicción de que la formación académica es uno de los ejes de la formación de maestros idóneos para las infancias y para la educación de nuestro país. Entonces, contarles que el Semillero de Literatura, Memoria e Infancia está configurado por dos proyectos, dos equipos de investigación. Somos un equipo, pero en este momento estamos liderando dos investigaciones separadas. En la primera investigación, dirigida por la profesora Carol Pertús, titulada Perspectiva infantil en la literatura colombiana, del retorno a la infancia a las infancias figuradas. Esta investigación está conformada por profesores que han acompañado a Carito, a la profesora Carol, en su trayectoria académica. Su maestra de maestras, la profesora Marta Cecilia Herrera, y su compañera, la profesora Blanca Zamudio, conforman un equipo que, junto con los monitores y en el marco del semillero, están desarrollando análisis de obras con perspectiva infantil, cuando el adulto es el que escribe acudiendo al recuerdo de su infancia. Por otra parte, está el proyecto de investigación análisis de obras literarias con perspectiva infantil, en la modalidad de semillero de investigación. El proyecto está dirigido por mí y me acompañan en la ejecución los profesores José Ignacio Galeano y la profesora Cindy Joana Quintero, quien, sin estar oficialmente vinculada al proyecto, es nuestra asistente y una mano derecha en todos los procesos que desarrollamos en los dos proyectos. Entonces, somos 6-7 personas trabajando muy fuertemente para lograr posicionar las discusiones, las elaboraciones, las reflexiones sobre el lugar de la literatura con perspectiva infantil en la formación de maestros, más aún cuando se trata de una universidad que forma maestros para la educación básica primaria. Entonces, ese es el marco general.
Como lo señaló Carito de una manera muy poética y hermosa, primero fue el coloquio 1, ahora es el coloquio 2. Esperamos poder seguir contando, para seguir contando historias, para seguir poetizando la existencia, para seguir poetizando la academia. Entonces, les voy a presentar la programación del evento y los diferentes elementos con los que vamos a contar en el transcurso de estos 3 días para suscitar discusiones académicas. Entonces, por favor, Jorge, ¿podrías...? Entonces, el coloquio empieza hoy con esta instalación. A las 5:30 de la tarde vamos a tener la conferencia de la profesora Laura Rafaela García de Argentina con la conferencia Ronda de Lecturas, la infancia como punto de vista en la narrativa argentina contemporánea. Laura Rafaela lleva una trayectoria académica, investigativa y de producción de conocimiento internacional, de reconocimiento internacional. Entonces estamos seguros su conferencia va a aportar muchísimo a las discusiones de los proyectos del semillero y en general de la formación de maestros en la universidad. Mañana tendremos un día de jornada completa. Empezaremos a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, con el panel Criterios de Selección para la Publicación y Mediación de la Literatura con Perspectiva Infantil. Tenemos 2 invitados muy especiales. María Osorio, una mujer que ha dedicado su vida al mundo de los libros, a la promoción de los libros, a la lucha por el posicionamiento de la literatura en Colombia. María es la directora de la editorial Babel Libros y también de la librería Babel Libros. Ella lleva su vida con una trayectoria de más de 4 décadas dedicada a pensar la literatura para niños. Y por otro lado, vamos a tener a Lucas Insignares, un joven mediador de lectura, promotor de lectura, un gestor cultural imparable, estudioso, autodidacta, hermoso, enamorado de la literatura para niños. Él es el director de la librería Libros Mr. Fox, una especializada en literatura fantástica, una sede, y la otra sede especializada en libro ilustrado. A diferencia de María, Lucas empezó hace algunos años, pero con una trayectoria impresionante. Entonces, mañana vamos a tener el punto de vista de 2 personas que desde diferentes lugares se han dedicado a la promoción y mediación de lectura. Por otra parte, vamos a tener el conversatorio que se entiende por perspectiva infantil en la literatura. Esta es una idea, una conversación entre maestros de la universidad que hemos trabajado en la literatura infantil en el marco de nuestros programas de formación, de nuestras clases, de nuestras prácticas, de nuestros proyectos. Entonces vamos a tener 2 invitadas muy especiales de la literatura, de la licenciatura en educación infantil, la profesora Zulma Martínez y Ángela Murillo, quienes nos van a acompañar en una conversación para reflexionar sobre aquello que estamos entendiendo sobre literatura con perspectiva infantil. Por supuesto, estaremos miembros de los 2 equipos, estaremos José Ignacio Galeano, la profesora Carol Pertus y yo. Y va a moderar la monitora del proyecto, una de las monitoras del proyecto Análisis de Obras Literarias con Perspectiva Infantil, la Ángela Torres. A las 4, de 4 a 4:30 tendremos un espacio muy bello, un espacio en el que el año pasado crecimos muchísimo, disfrutamos, un espacio suelto, lindo, acogedor, de una conversación solidaria. Tendremos el espacio con conversaciones literarias con Camila Builes, especialista en literatura,
directora de la HJCK. Ella va a estar con nosotros hablando sobre la perspectiva infantil. Y para cerrar el jueves con broche de oro, vamos a tener nuestro café literario. El café literario es un espacio que nació hace ya año y unos 7 meses. Es un espacio que se ha mantenido. Todos los viernes de 5 a 7 leemos en voz alta obras de literatura circunscritas a los 2 proyectos. Es un espacio bellísimo y vamos a preparar la conversación que vamos a tener el viernes con uno de los autores que más hemos disfrutado, que más nos han causado admiración, el escritor colombiano Ricardo Silva Romero. De él hemos leído tanto sus obras para niños y jóvenes como sus obras para adultos. Podríamos decir que Ricardo Silva está marcando un hito en la narrativa colombiana. Es uno de los escritores más versátiles, más serios, a la vez juguetones, pero más comprometidos con este país. Entonces, mañana leeremos unas obras para niños. Bueno, no se puede decir que son para niños. Vamos a leer obras de su producción literaria en el marco del café literario de 6 a 7 de la noche. Esperamos ustedes nos acompañen. Y el viernes, por favor, la siguiente. El viernes empezaremos muy temprano. Entonces, a las 8 de la mañana, de 8 a 9:30 am, tendremos el panel Imaginarios de Infancia en la Literatura Colombiana. Las participantes van a ser la maestra Marta Cecilia Herrera, que dicho sea de paso, es un honor tenerla en este evento. Es un honor poder escuchar sus elaboraciones, una mujer con una trayectoria indiscutible en la pedagogía colombiana, en la producción académica que tiene que ver con la formación de maestros y con la literatura, una maestra que nos ha dejado huella. Entonces mañana vamos a tener la presencia de Marta Cecilia Herrera y de Blanca Zamudio, las 2 profesoras, las 2 integrantes del proyecto que dirige la profesora Carol. Y va a moderar Cindy Quintero, nuestro ángel de la guarda, nuestro acompañante paso a paso en todas las elaboraciones y todas las dificultades que a veces tenemos en los proyectos. De 11 a 11:30, entonces será el panel Formación desde la Investigación. En este panel, la voz la tendrán los monitores de investigación y ellos hablarán de cómo la participación en los 2 proyectos ha influido en su formación académica, ha influido en su formación investigativa y también en su formación literaria. Nos acompañarán Mayra Villamil, Daniela Gabel, Yesenia Guerrero, Blanca Lilia Ballesteros, Cristian Camilo Navarrete, Ángela Torres y María Angélica Melo. Este panel lo va a moderar el profesor José Ignacio Galeano. Ellos han escrito unas ponencias que van a compartir con ustedes el viernes y a partir de esas ponencias que dan cuenta de su experiencia en el semillero y por tanto en los proyectos de investigación, vamos a discutir o vamos a hablar sobre la formación desde la investigación. A las 2 de la tarde, de 2 a 3:30, tendremos otro espacio de conversaciones literarias con una invitada muy especial, Carola Martínez. Ella nació en Chile, lleva radicada en Argentina muchos años. Carola Martínez es escritora, promotora de lectura, ha dirigido el Plan Nacional de Lecturas de Argentina en más de 6 ocasiones. En este momento lo está dirigiendo. Es una mujer dedicada a los libros, a los niños, a la mediación de lectura, a la promoción de lectura, pero también a la escritura literaria. De Carola leímos sus obras Matilde y Nunca Jamás, y el viernes a las 2 de la tarde vamos a tener la fortuna de conversar con ella acerca de su escritura y de su trabajo como mediadora. Entonces los invitamos a disfrutar de una mujer hermosa,
seria, trabajadora, muy comprometida con la lectura, con la literatura. Y finalmente, en una hora atípica, en razón al horario de nuestro invitado, tendremos en el Café Literario la conversación con Ricardo Silva Romero. El año pasado leímos, o este año al principio, leímos de Ricardo Silva Todo va a estar bien. Hemos leído otras obras. Ricardo Silva y su escritura son objeto de investigación en el trabajo desarrollado por la profe Carol y sus compañeras. Entonces estoy segura va a ser una conversación que va a potenciar mucho la formación y el desarrollo de los proyectos. Están invitados. Quiero contarles que, por favor, la siguiente. La asistencia al evento será certificada por el Centro de Investigaciones del CIUP. Y para recibir la certificación, ustedes deberán enviar la solicitud al correo que aparece en pantalla y que está en la programación general del evento. La condición es asistir al 80% de las actividades y la asistencia se registrará a partir de un formulario cuyo enlace estará disponible durante cada sesión del coloquio. Les pedimos diligenciarlo para que sea posible la certificación. Entonces, ustedes los invitamos a participar, a acompañarnos. En contados minutos vamos a estar con Laura Rafaela García. Profe Carito. Bueno, Sandrita, yo creo que no podemos cerrar la instalación de este coloquio sin una dosis de lo que el coloquio mismo convoca, la literatura, la memoria y la infancia. Entonces, quiero compartirles, o bueno, más bien comienza tú compartiéndonos los fragmentos que habías pensado compartirnos de La niña, el corazón y la casa de María Teresa Andrueto. Si alcanzamos, es que ya son las 5:30, Carito. Por lo menos ese. Por lo menos ese. No nos podemos ir sin eso. Bueno, entonces nosotros habíamos pensado como un abrebocas para pensar la perspectiva infantil en la literatura, precisamente leerles unos fragmentos, 2 fragmentos de una obra de María Teresa Andrueto, La niña, el corazón y la casa. Esa obra de María Teresa Andrueto es una de las que más representa precisamente esa perspectiva infantil en la literatura. La construcción de un personaje niño genuino, auténtico, con una voz real, creíble, verosímil. Y entonces voy a permitirme leer unos fragmentos. La historia es la historia de una niña que vive con su papá y su abuela, separada de su mamá que vive con su hermanito. Entonces voy a empezar con una conversación que la niña tiene con su mejor amiga, Carlota, que es su vecina. Son niñas de 5 años. Tina, que es el personaje principal, está próximo a cumplir 6 años y tiene un sueño. Algunas veces Tina piensa que Carlota tiene mucha suerte, porque vive con su mamá y también porque tiene 2 abuelas, y en cambio ella solo tiene a la abuelita Herminia. Le dice a Carlota que le cuente también algo de su abuela Lotte, que vive en Alemania, pero su amiga dice que esa abuela no le puede contar nada, que nunca la ha visto, nomás la ha escuchado por teléfono, pero que ni siquiera pueden hablar porque la abuela no le entiende. Me mandó y para Navidad me mandó un oso, dice Carlota, y corre al dormitorio a buscar el oso gigante de paño que está entre las 2 camas de su cuarto y que Tina conoce muy bien. Cuando regresa, con el oso rojo a la rastra, pregunta: ¿y por qué tu mamá tiene que quedarse a cuidar a tu hermano? Porque está enfermo. ¿Enfermo de qué? Nació con los ojos estirados, dice China, y se estira los ojos con los dedos para mostrarle a su amiga. Tienen los ojos como chinos y necesita que lo cuiden mucho, mucho, porque no puede hacer solo todas las cosas. Por eso
Yo no puedo vivir con mi mamá. ¿Entendés? Y Carlota dice sí, que entiende. Luego la conversación es con su padre. Tina le pregunta a su papá, ¿de qué está enfermo Pedro? No es una enfermedad, dijo el padre. ¿Y qué es? Preguntó Tina. Es una forma de ser, de nacer, dijo el padre. Y entonces Tina, que hubiera querido saber muchas cosas, de pronto se quedó en silencio, con una laguna grande de olvido en la cabeza, y ya no pudo preguntar nada más. Finalmente, conversando de nuevo con Carlota, Tina le dice a su amiga, mi papá me dijo que eso que tiene Pedro se llama Down. ¡Guácale! ¡Qué nombre raro! ¿Y qué es? Pregunta Carlota. Eso que te digo de los ojos estirados. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Para que sepas. Eso que parecen chinos, dice Carlota. A Tina se le amontonan las palabras en la boca. No puede explicarle a su amiga nada de lo que le dijo su papá. Parecen chinos, insiste Carlota, pero no son chinos, sino que están enfermos. Mi papá me dijo que no es una enfermedad. ¿Y entonces qué es? Pregunta Carlota. No más, nacen así, dice Tina. ¿Y qué es? ¿Qué es? Grita Carlota. Y como Tina no contesta, agrega. ¿Vistes que no sabes nada? No sabes nada vos, no sabes nada. Ahí está, la perspectiva infantil en el diálogo de dos niñas, en el eje de una obra que es sencillamente hermosa. La niña, el corazón y la casa. Abrimos con este pedacito de literatura nuestro coloquio. Muchas gracias, Sandra. Viste que no podíamos irnos sin compartir ese fragmento. Les damos nuevamente la bienvenida y los invitamos a que se conecten en contados minutos a la conferencia central que impartirá la doctora Laura Rafaela García, Ronda de Lecturas, la infancia como punto de vista en la narrativa argentina contemporánea. En la descripción de esta transmisión encuentran el enlace junto con el vínculo a la programación completa del evento para que se conecten a todas las actividades. En el próximo enlace no olviden registrar su asistencia, tanto en ese como en el resto de las actividades, siempre lo compartiremos por el chat. Nos veremos entonces en breve en la conferencia inaugural. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto.